Una de las cosas importantes para nuestra iglesia es enseñar la palabra de Dios. Nos hemos esforzado semana tras semana por entregar con fidelidad la palabra de Dios. No queremos decir nuestras ideas, sino lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra. Y la verdad, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo semana tras semana. Y ya esta es nuestra cuarta semana que estamos llevando adelante una serie la cual hemos llamado Peleando la buena batalla de la fe. Y ha sido muy interesante al desarrollar esta serie porque estamos de alguna manera estudiando una de las doctrinas bíblicas que es la angelología, y justamente estamos estudiando al enemigo de nuestras almas, a Satanás, sus ángeles, la forma en que no solo cómo es que es creado, la forma en que se reveló, su origen y todo lo demás, y estamos tratando de alguna manera juntos de mirar a través de las Escrituras qué Dios nos enseña de nuestro enemigo, con el fin de nosotros estar dispuestos y preparados para pelear la buena batalla de la fe. Estoy seguro que cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, esta porción de Efesios capítulo 6, versículo 10, estaba pensando en todas las batallas que él tuvo que enfrentar en su vida, que no fueron pocas, que no fueron menores, fueron duras batallas. Que cuando escribía Efesios capítulo 6, él está diciendo que esta lucha es una lucha real, es una lucha con enemigos poderosos. Y él está diciendo allá que, allá en 2 Timoteo, hablando acerca de la batalla de la fe, él está hablando de que había peleado esta buena batalla de la fe. Porque sin duda él había peleado muchas batallas para la gloria del Señor. Y nosotros estamos desarrollando esta serie donde ya, como decía, hemos avanzado algunas semanas. Ya vimos la primera semana acerca de que enfrentamos una batalla real y cruel. La segunda semana estuvimos durante 2 semanas, semana 2 y 3, identificando a nuestro enemigo. Vimos el origen, el ambiente donde actúa y sus limitaciones. Pero la semana pasada estuvimos hablando de cuál era el propósito, la meta y fin de nuestro enemigo. Lo que hoy vamos a mirar es las estrategias de nuestro enemigo. ¿Cómo es que él opera? Desde el principio, las mismas estrategias, antiguas como la existencia del hombre, pero sin duda estrategias que ha mantenido en el tiempo, que son efectivas para sus planes, sus propósitos y sus metas, y que hoy también vamos a tratar de mirar. Nos quedan 2 semanas en donde vamos a mirar cómo podemos defendernos de nuestro enemigo, pero también cómo podemos vencer a nuestro enemigo. Entonces, hasta ahora hemos aprendido estas cosas y espero en el Señor podamos seguir creciendo y avanzando. Por tanto, habiendo identificado al enemigo en el pasado, ahora tenemos, sin duda tú y yo, más conciencia de que nuestra batalla no solo es real y cruel, sino también constante y sin tregua. También podemos notar que entendemos que nuestra batalla es contra un enemigo que, si bien no es todopoderoso, es muy poderoso y existe con el único fin y propósito que es detener la obra de Dios y destruir a todo lo que amamos. Para eso Él existe, para estropear la obra de Dios, para poner obstáculos al avance de la obra de Dios, pero también para destruir todo lo que nosotros amamos. Y entre eso es tu propia vida, tu familia, tu iglesia, todos los seres que nosotros amamos. Y también, habiendo identificado al enemigo, ahora sabemos que debemos estar atentos a sus ataques y capacitarnos para entender cómo él opera y obra cada día para dañarnos. Entonces, en este estudio, la meta de hoy también es poder mirar, ¿cierto?, las estrategias del enemigo. Cómo es que él opera, cómo es que él obra. Vamos a orar entonces, vamos a orar, ¿les parece? Antes de continuar, y es lo que vamos entonces a mirar hoy. Querido Señor, muchísimas gracias te damos por esta tarde, por este tiempo de estar juntos, de compartir estas hermosas alabanzas, de adorar tu santo y bendito nombre. Y ahora nos disponemos ya para no decir más, sino para escuchar tu voz, Señor. Queremos oír lo que tú tienes que enseñarnos, decirnos, queremos escuchar tu instrucción para de alguna manera seguir capacitándonos para enfrentar esta batalla que, como hemos dicho, no solo es real, sino es cruel ante un enemigo poderoso, pero que jamás será como tú, que eres todopoderoso. Y nosotros, a la luz de tu palabra, queremos seguir capacitándonos, preparándonos para pelear esta buena batalla de la fe. Te rogamos tu bendición y tu ayuda en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a mirar que las estrategias del enemigo son la mentira, el engaño y las tentaciones. Y permítanme hacer la siguiente introducción. En la
en el mundo del deporte es muy sabido que para lograr vencer a un enemigo, una de las buenas cosas es conocer a quién vamos a enfrentar. Y la verdad, eso fue parte de lo que aprendimos en el primer mensaje, que hay un gran historiador y gran hombre que nació en China que escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Y uno de los fundamentos del arte de la guerra que él escribió, el maestro Sun Tzu, él dijo que para vencer es necesario conocer al enemigo, saber con quién nos vamos a enfrentar. Y eso sería un elemento vital para poder entonces llegar a una victoria. Ahora, este principio no es solo aplicado a la guerra, sino en todo ámbito. Y es interesante que en el ámbito deportivo también se aplica. Para poder ganar cualquier enfrentamiento en cualquier deporte es necesario tener conocimiento de quién es nuestro adversario. Saber quién compone su equipo, saber sus fortalezas, pero así como sus fortalezas también sus debilidades. Saber cuáles son sus triunfos, cuáles fueron sus derrotas, cuán tenaces y fuertes son en un área u en otra. El triunfo ante ese enemigo en muchos sentidos dependerá de nuestro conocimiento de aquel. Y lo que usted ve allá es una imagen que finalmente se llegó a hacer una película que se llama Milagro. Usted la puede encontrar, ¿cierto?, en algunas plataformas donde se llevó esta hazaña gloriosa del deporte del hockey a una película. Entonces usted puede verla y notará que lo que estoy contando es parte de la vida real. Y en el deporte hay muchos hitos, pero este fue el conocido como el milagro sobre hielo. Así es conocido este hito allá en los Estados Unidos, en Nueva York, en el año 1980. Y esto fue la victoria del equipo de hockey de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en aquel año. El equipo que destronó a los soviéticos era un equipo muy pequeño, un equipo universitario, casi amateur. Y la historia cuenta que derrotaron al combinado soviético por 4-3. Y lo interesante de considerar es que en ese momento, en el 1980, el equipo de hockey de la Unión Soviética era sin duda el mejor equipo que podía existir. Habían llegado casi de manera invicta a este campeonato mundial. Era un ambiente no solo de rivalidad deportiva, sino una tensión constante entre la Unión Soviética y Estados Unidos por lo que era la Guerra Fría en aquel entonces. Y la victoria de los Estados Unidos, que fue increíblemente recordada por los americanos, pero también que se llevó a la película, es porque este equipo tan pequeño de un grupo de estudiantes universitarios derrotó entonces a este gran combinado soviético. Pero uno podría preguntar si cuando usted vea la película, si se anima a hacerlo, usted dirá, ¿cuál fue la victoria o la razón o la clave de la victoria? Bueno, algunos han dicho que fueron dos razones. Primero, la excesiva confianza de los soviéticos. Ellos llegaron ayer como llegó San Bernardo creyendo que le iba a ganar a Buin. La excesiva confianza de los soviéticos, pero también la humildad y el trabajo duro de los americanos. Y sumado a eso fue que su entrenador dedicó mucho tiempo para capacitar a su equipo, a estos jóvenes, en mostrar que si bien era un gran equipo los soviéticos, tenían algunas debilidades. Y ante esas debilidades que ellos mostraban, entonces ellos trabajaron duro. Con humildad y esfuerzo se esforzaron por mirar con atención sus fortalezas y mayormente sus debilidades. En este estudio lo que vamos a hacer es justamente eso. Hemos dicho, Satanás es un ser poderoso. Es un ser poderoso, no todopoderoso como nuestro Dios. Él es mucho más poderoso que nosotros, pero recuerde que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros estamos del equipo ganador. Pero en este tiempo nosotros debemos saber cómo pelear nuestra batalla. Y para saber cómo pelear la batalla es necesario conocer cómo nuestro enemigo pelea sus batallas. Cuáles son sus estrategias, que no son nuevas, son tan antiguas como él y que son las que vamos a mirar hoy en día. ¿Cuáles son las estrategias? Ya dijimos, las mentiras, el engaño y las tentaciones. Queridos hermanos, Satanás, la Biblia nos dice, es el padre de la mentira. La Biblia dice que él nunca habla verdad, que no hay verdad alguna en él. No hay un atisbo de verdad en él. Todo lo que él es, todo lo que él hace es basado en mentiras.
Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo dirigiéndose a los líderes religiosos de aquel entonces. Recuerda que hablamos que el pasaje de Juan capítulo 10, verso 10, cuando dice que el ladrón si no vino para hurtar, matar y destruir, si bien no es Satanás mismo a quien se refiere a esos líderes, pero detrás de esos líderes es el mismo diablo quien está engañando, hurtando, destruyendo, afectando a las personas. A estos mismos líderes el Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire lo que dice el Señor de él. Él ha sido homicida desde el principio. A Satanás se está refiriendo. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así como Martín Lutero es el padre de la Reforma y hay padres de casi cada hito histórico, Satanás es el padre de la mentira. Satanás le dijo la primera mentira de la historia a Eva en el jardín del Edén. Después de plantar semillas de dudas en la mente de Eva, con una pregunta, recuerda ya en Génesis capítulo 3, contradice directamente la palabra de Dios diciéndole: no moriréis. El día que comiereis, él le dijo: no moriréis. ¿Eso era verdad o era mentira? Era una mentira. Dios había dicho que el día que comieren, ellos ciertamente morirían. Y con esa mentira, Satanás condujo a Eva a la muerte. Adán la siguió y así a todos los demás. Solo, note usted, con una mentira, él pudo destruir todo. Esa comunión perfecta entre Adán y Eva y también de ellos con el Padre se vio tremendamente afectada por una mentira. A veces pensamos, no, hay mentiras blancas o no, hay pequeñas mentiras. Bueno, la mentira es mentira siempre. Y no importa el tamaño de la mentira, siempre algo causa. Y esta primera mentira trajo una consecuencia terrible a todos los hombres. La mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Utiliza la táctica del engaño para separar a las personas de su Padre Celestial. Algunas de sus mentiras más comunes son, por ejemplo, que vemos en el mundo: no hay Dios. ¿Ha escuchado eso? Que hay gente que dice: no hay Dios. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es una mentira. Es una mentira, porque Él es el padre de la mentira. No hay verdad en Él. El apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz, que él se disfraza y aparenta ser algo que no es. Porque estos son falsos apóstoles, dice Pablo allá en 2 Corintios capítulo 11, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y verso 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es un impostor, él es un mentiroso. Él se hace ver como alguien bueno, digno de confianza, pero no lo es. Muchas de las mentiras de Satanás tienden a prolongarse y a contagiarse sin límite. Parte con una persona, parte con una pequeña mentira y estas terminan propagándose. Es cosa de volver a la historia de Eva. Engaña a Eva, le miente, Eva cae y luego esta mentira fue comunicada a Adán y luego por causa de esa mentira la consecuencia a todos. Hoy día Satanás todavía usa a gente para divulgar sus mentiras a su favor. Él levanta personas para que promuevan sus mentiras, para que digan que lo que es malo es bueno. Y para que digan que los que buscan las cosas buenas y santas de Dios son o anticuados o son personas que no tienen la capacidad de pensar, son cerrados y no tienen esa capacidad de aceptar la diversidad. Lo cual es una mentira. Su éxito depende de que la gente crea en sus mentiras. Ha usado todo, desde pequeñas mentiras piadosas como eres libre para hacer todo lo que te haga feliz, hasta enormes y fragantes falsedades para engañar a la gente, como por ejemplo abortar es un derecho de toda mujer, es su cuerpo, lo cual es una mentira, no es su cuerpo. El niño abortado es una vida preciosa creada por Dios. Diferente, pero suena lindo el discurso, ¿no? Pero son mentiras que el diablo dice, son mentiras que el diablo promueve.
Como la mentira que le dijo a Eva, no morirás. Gran mentira, porque el día que ella comió y junto a Adán, la verdad sí murieron. Adolfo Hitler, un hombre que aprendió a mentir efectivamente, una vez dijo, si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, te la creerán. Otra vez, él dijo, si dices una mentira lo suficientemente grande y lo dices con frecuencia, te la creerán. Hermanos, ¿cuántas mentiras conocemos hoy de Satanás? ¿Cuántas? Muchas mentiras, no es una, son muchas. El aborto, la ideología de género, el destruir el vínculo más hermoso que Dios hizo, la familia. Hoy existen muchos tipos de familia. ¿Por qué tiene que ser solo un hombre y una mujer? Hay tantas formas de hacer familia. Y por supuesto que circunstancialmente hay familias diferentes. Pero cuando se apartan del diseño original de Dios, es una mentira de Satanás. Y cuando hablo de familias diferentes, que a veces el padre fallece, no hay una madre y se crían con el abuelo, con un tío, y eso es familia. Pero estoy hablando de cuando quieren distorsionar lo que es el diseño original de Dios. Es la mentira más grande que Satanás ha hecho, porque sabe él que en la medida que destruya la familia va a destruir en la sociedad. Y está entonces mintiendo. ¿Cuántas mentiras conocemos que hoy dice Satanás? Por ejemplo, la mentira que incluso afecta a los hijos del Señor, que es como nadie lo sabrá, nadie te está viendo. ¿Ha escuchado esa mentira a veces en su mente? Mentiras como solo esta vez, ya después lo dejas. Una última vez, luego nunca más lo vas a hacer. Puedes amar a Dios a tu manera. Mentiras como estas. ¿Existe una manera de amar a Dios a nuestra manera? Hay una manera de amar a Dios, es a su manera. Con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Así es como Dios dice que se debe amar a Él. Pero escuchamos la mentira, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios a mi manera. Mentira, no hay una manera de los hombres. Mentiras como no es importante congregarse. Yo puedo tener una relación íntima con Dios sin asistir a la iglesia. Mentira. La Biblia dice, no debes dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la cual Él compró a precio de sangre. No congregarse es creer a una mentira que Satanás ha puesto en la mente y el corazón de algunos creyentes. No hay que ser fanático extremo. Eres libre para hacer lo que quieres. Por ejemplo, la mentira de que Dios y su palabra es machista. ¿Has escuchado este último tiempo esto? La iglesia, el credo religioso es machista. En relación con el aborto, ya decía anteriormente, las mujeres deben poder elegir, tienen el derecho a abortar. No olvides, querida iglesia, que Satanás es el padre de la mentira, lo hace todo el tiempo, él no habla verdad. Por tanto, cuando tú y yo mentimos o practicamos la mentira, no estamos representando al Dios que es verdad, sino nos identificamos con el padre de mentira. Por eso la Biblia dice, el que habla mentira no mienta más, hable verdad. Allá en Efesios, debe hablar verdad, de nuestra boca debe salir la verdad y debemos promover la verdad. La mentira siempre es y será un pecado que nos identifica con el padre de la mentira. Por tanto, cuidado con esta estrategia que no la ha cambiado. Satanás, como Adán y Eva les mintió, así también sigue mintiendo hasta el día de hoy. Esta es una y la primera estrategia de Satanás, la mentira. El segundo, los engaños, el engaño de Satanás. Porque Satanás es el maestro del engaño. Y para lograr este objetivo, él hará gala, uso de sus más grandes talentos. Y entre esos es el engaño. Satanás es un maestro del engaño. Y recordamos una vez más el gran engaño en Edén. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? Esto era un engaño porque lo que Dios había dicho era, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Estaba engañando, sembrando dudas. Y sabemos que Eva respondió bien. No, eso es lo que Dios dijo. Él estaba intentando de engañar. Él le hace creer al hombre que las cosas irán bien y que se puede obtener bendición aun cuando estas cosas estén en contra de su voluntad.
Es típico de la juventud, no solo de la juventud, ¿no? ¿Has escuchado a jóvenes decir, y como pastor llegan algunos y dicen, pastor, pero la verdad es que ella no es cristiana, pero si yo le hablo de Cristo? Y ahí viene el corazón misionero de los jóvenes, ¿no? Queriendo, ahora aman las misiones, yo voy a ganarla para Cristo, pastor. Y así viceversa, ¿o no? Empezamos a tratar de acomodar cosas porque creemos que podemos hacer las cosas fuera de los límites de Dios, de la verdad de Dios, y somos no solo engañados por Satanás, sino que empezamos nosotros mismos a creernos. Por ejemplo, a los jóvenes les dice, no morirás si consumes drogas, no morirás si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, no morirás si decides ser homosexual, no morirás, le dice a los jóvenes. A los esposos o esposas les dice, no morirás si pones tus ojos en una mujer que no sea tu esposa. No morirás si prestas oído a un hombre que no sea tu esposa. No morirás si tienes una relación amorosa por las redes sociales. Además, tu esposo nunca se enterará. Esos son engaños. A los creyentes les dicen, no morirás si sirves a dos señores. No morirás si vives una doble vida. No morirás si no te congregas. A los que dirigen la música, que algunos dicen que son los más pecadores de la iglesia, ¿no? No morirás si los domingos adoras a Dios y te ves tan espiritual y en la semana vives como cualquiera que no conoce a Cristo. No morirás. A los no creyentes le dicen, no morirás si vives de manera impía y desordenada. No morirás. Pero todo esto son engaños y mentiras del padre de la mentira. A la mujer, a Eva, le dijo, no morirás. Y le engañó, le mintió. Y finalmente ella sí tuvo que vivir la consecuencia de su pecado. Tanto Eva y Adán experimentaron la muerte y la separación de Dios. Usted tiene que saber que hoy en día las artimañas del diablo siguen siendo las mismas que usó en el huerto del Edén. Es posible que alguien diga, por ejemplo, no, pastor, tranquilo, yo no creo a las mentiras de Satanás. Yo no voy a creer en sus engaños. Si usted piensa así, querido hermano, querida hermana, tenga cuidado. Y recuerde el consejo bíblico allá en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La lista de personajes que la Biblia nos cuenta, que quizás pensaron no ser engañados y seducidos por las mentiras de Satanás, cayeron ante este león rugiente que busca a quien devorar. Adán y Eva, ellos escucharon la voz de Dios, tenían esa comunión íntima y directa, pero también escucharon la voz de la serpiente y decidieron obedecer a la serpiente, a Satanás. John Owen dijo, si ellos, hablando de Adán y Eva, estando en un estado sin pecado, cayeron, ¿cuánto más expuestos estamos nosotros, o no? David no solo fue adúltero, sino que también se convirtió en un mentiroso y asesino. El hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, aquel que le juró amor eterno a su Señor, no mucho tiempo después le terminó negando 3 veces. Judas, el amor del dinero le cegó y le entregó a su Señor por unas cuantas monedas de plata. Ananías y Zafira. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón y mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién estuvo detrás de la caída de cada hombre, de cada mujer? La respuesta es sencilla. Aquel que es mentiroso desde el principio, el engañador, Satanás mismo. Haciéndoles caer en las tentaciones que puso delante de sus ojos. Él usa nuestra carne, Él sabe nuestras debilidades, Él nos ha estudiado. No sabe todo de nosotros como Dios, pero nos conoce. Y Él nos mentirá y nos engañará en aquellas cosas que sabe que nosotros podemos ser engañados. Dice allá 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15. Por favor, busquen en sus Biblias este pasaje. Hablando de sus credenciales, de su conducta, en contraste a él, dice de estos falsos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Recuerda que citábamos este texto hace un rato, y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. La carta que leíamos hace un rato de Segunda de Pedro está llena de advertencia contra estos falsos maestros, los servidores de Satanás mismo, hermano, engañadores, mentirosos, que no enseñan la verdad de Dios, que engañan a la gente. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia, para llegar, y tienen un lenguaje muy parecido al nuestro. Y a veces se introducen en la iglesia y desde el interior enseñan lo que Pablo llama, por ejemplo, doctrinas de demonios, allá en 1 de Timoteo capítulo 4. Jesús dice en Mateo 7:15 que debemos guardarnos de los falsos maestros porque estos son lobos con piel de oveja. Es decir, debemos recordar que Satanás tiene sirvientes y ministros que enseñan mentiras, que engañan a las personas. Pablo dijo, estando con sus hermanos allá en Éfeso, en capítulo 20 de Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán, dice, al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos son falsos maestros, engañadores, discípulos del maestro del engaño, del padre de la mentira. Hermanos queridos, Satanás desde siempre, pero quizás mayormente en estos días, sobre todo en estos tiempos, está usando a falsos maestros para engañar, para apartar de la verdad a los escogidos, para decir discursos hermosos, alentadores, motivacionales, para predicar un evangelio que no les habla del pecado, sino de venir a Cristo y ser perdonados y restaurados, pero jamás le hablan de qué deben ser perdonados. Porque Él acomoda el mensaje para que parezca hermoso, pero detrás de aquello hay engaños, hay mentira. Satanás desde siempre ha querido engañar y usa estas palabras suaves y fingidas para engañar a los escogidos. Permítame una vez más leer lo que leyó David hace un momento atrás en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, también leeré capítulo 2, versos 14 al 18. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, podríamos decir engañadores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Capítulo 2, verso 14 en adelante, dice de estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, podríamos decir, con engaños, a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, hablando de estos engañadores falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando, note lo que dice, palabras infladas y vanas, seducen, engañan, con concupiscencias de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis queridos hermanos, debemos cuidarnos del engaño de Satanás que es por medio de estos falsos profetas. Una forma de protegernos, ¿sabe cuál es? Es estudiar con diligencia la palabra de Dios, ocuparnos del estudio personal
de tener una vida devocional, de ser como aquellos hermanos de Berea que no solo escuchaban, sino comprobaban que lo que estaban escuchando era cierto y verdadero. Debemos ser diligentes en sumar a nuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. No basta con venir y cantar, no basta con venir y escuchar de vez en cuando un sermón. Necesitamos ser diligentes de conocer no solo las verdades hermosas y fundamentales de la fe, sino las cosas profundas también, porque si no lo hacemos seremos fácilmente engañados. Debemos tomar en serio la vida de oración, la vida de estudio bíblico, para que entonces podamos protegernos de esta artimaña de nuestro enemigo, que es el engaño. Usted necesita evaluar cada vez que escucha a los que estamos acá lo que decimos y mirar la palabra de Dios, evaluar si lo que decimos está de acuerdo con la verdad de Dios. La tercera estrategia y artimaña de nuestro enemigo son las tentaciones. Ahora, ¿qué es la tentación en sí? La tentación, conforme a las Escrituras, es un deseo, una atracción de la carne hacia las cosas del mundo, a los placeres temporales. Es aquello que nos seduce, es un deseo que nubla nuestro entendimiento hasta cegarlo, haciéndolo ceder al pecado y poniendo así una agonía y tristeza a nuestro espíritu y una cadena a nuestras almas. Porque quienes hemos caído en la tentación de este mundo y de nuestro enemigo, sabemos que el placer puede ser temporal y pasajero, pero luego el Espíritu Santo, que nos lleva a entender que hemos pecado contra el Señor, trae en nuestro corazón congoja y tristeza. Si nos damos cuenta de las consecuencias, cuando caemos en la tentación, la única beneficiada es nuestra carne. Aparentemente es un momento, pero recordemos que cuando llegamos al punto de entender lo que hemos hecho, hay aflicción en el corazón, hay tristeza. Los verdaderos hijos de Dios se duelen del pecado de haber dañado su comunión íntima con el Señor. Pero tantas veces somos tentados, y aquí es donde Satanás y sus ángeles son expertos, no solo en la mentira, no solo en el engaño, sino poner delante de nuestros ojos la tentación. La tentación, hermanos, no es a veces o de vez en cuando en nuestra vida, es todo el tiempo. Este día, en cuántas cosas y en cuántas áreas de tu vida fuiste tentado? Me imagino que en muchas. En cosas que tenías que decidir ver, en cosas que tus labios iban a pronunciar, en cosas que tus manos podían hacer, en cosas que guardaste y albergaste en tu corazón. Fuiste tentado a hacer lo que tu carne quería y lo que el enemigo de nuestras almas, el tentador, quería que hiciésemos. La tentación es permanente en nuestra vida. Casi de continuo notamos la posibilidad, la inclinación incluso de buscar la complacencia personal, las cosas que nos alejarán de Dios. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte en contra de esto a todos los creyentes. Pero temo que, dijo Pablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo temía eso de sus hermanos en Corinto. Hermanos, Satanás hace un estudio de cada persona. Y una vez que ha detectado nuestras debilidades, esa será su mejor arma. Mire, yo sé que le va a parecer esto extraño a usted y que yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Le ha pasado que de vez en cuando está hablando con un amigo de hamburguesas y abre el teléfono, Facebook, promociones de hamburguesa? Y uno cree que hay un micrófono, ¿quién me está grabando o no? Pero de alguna manera eso ilustra lo que Satanás hace. Él es conocedor, estudioso de las personas. Él sabe cuál es tu debilidad y la mía, porque la mía no es igual a la tuya. Quizás en algunas tenemos cosas en común, pero Él conoce de cada uno de nosotros cuáles son nuestras debilidades. Y ante esas debilidades, Él nos tentará. Piense otra vez, volvamos al Edén. ¿Satanás tentó a Eva cuando estaba con Adán? No, esperó que estuviera sola, ¿o no? Y no estoy diciendo, buscó a la más débil. No estoy hablando de fuertes y débiles. Estoy hablando de la estrategia.
Él sabía cómo actuar, él sabía qué decir, él sabía qué palabras usar, qué mentira, qué engaño, cómo sembrar la duda. Él tenía un plan porque él sabía cómo hacerlo. Él era el padre de mentira, el maestro del engaño. Él es el tentador. No fue casualidad que Adán no estuviese. Todo estaba bien planificado. El otro día observaba una pelea de box. Y lo interesante en el boxeo, me imagino que nuestro maestro también de taekwondo sabe, si hay una lucha y hay dos contrincantes, si yo estoy luchando con otro y este boxeador notó que en uno de los golpes su contrincante se dañó el hombro izquierdo. Y él dijo, aquí está la mía. Entonces él sabía dónde esquivar y dónde golpear porque encontró la debilidad y allá golpearía. Él sabía dónde hacerlo, es la misma idea. Para algunos es cosas de los ojos, para otros es cosa del pensamiento, para otros son sentimientos, emociones. Pero Satanás sabe qué hacer para tentar. Satanás sabe. Es por esta razón que debemos aprender a mirarnos y conocernos con honestidad, a la luz de la palabra de Dios, y en nuestras debilidades pedir a Dios que en su voluntad, con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con su palabra, nos fortalezca. Y necesitamos entender que tú y yo debemos vivir dependientes del Señor todo el tiempo, de su palabra, de la vida de oración, porque recuerde que fue como Cristo nos enseñó a vencer la tentación, habiéndose apartado para estar con el Padre en oración, en ayuno, y con la palabra pudo vencer la tentación. En tus fuerzas y en las mías no podremos, jamás. Porque nuestro enemigo nos conoce. Nos conoce. ¿Ha visto esa película alguna vez? Por lo menos yo creo que la hemos visto. La serie, los cómics. ¿Cuál era la debilidad de Superman? La kriptonita. Ahora, sabemos que es ficción. Solo lo uso como ilustración. La kriptonita, ¿o no? Si su kriptonita, usando esta idea y ilustración, si su kriptonita o debilidad es el alcohol o el cigarro, evite a las personas que tienen este hábito, ¿no? Porque si no va a ser tentado. Si su kriptonita o su debilidad son las mujeres, evite estar a solas con una mujer que no sea su esposa. Si su debilidad o kriptonita son los juegos de azar, entonces no acuda a sitios como estos. Si su debilidad es la pornografía, quite de su computadora todo aquello que le pueda hacer caer. No esté a solas a altas horas de la noche. Si su debilidad es la lengua, cuídese de orar al Señor que no tenga que decir palabras que no edifiquen. Y pida al Señor que le ayude a hacer palabras que sirvan para la honra de su nombre. Me encanta a mí la pesca. Me encanta pescar, pero soy un pescador frustrado. No siempre lo logro. Y he aprendido que hay algunos pescadores expertos que levantan una piedra y saben qué están comiendo los peces. Y saben exactamente lo que necesitan. Yo hasta dinamita he llevado para ver si puedo pescar. Pero la idea de la pesca es que debemos aprender cuál es el señuelo que el pez está queriendo tomar. No es llegar y tirar cualquier cosa, hay que aprender. Y cuando vamos al mar, los pescadores saben, ¿no? En esta altura estos comen al fondo, pican al fondo, y tiran un plomo y le ponen un poquito de comida. Y exactamente, porque ellos son expertos. Bueno, Satanás es un experto en poner señuelos. ¿Y sabe lo que uno aprende de la pesca? Lo que practico es la pesca deportiva, ¿cierto? Entonces eso significa que no todo lo que uno saca se lo lleva, de vez en cuando toma un pez, ¿cierto? Si no es de tamaño o calibre bueno, uno lo devuelve. Pero ¿qué es lo que aprende uno? Ese pez, una vez que miró lo que era codiciable, lo que parecía un rico alimento y come eso, ¿sabe lo que pasa? Si uno lo libera, no se libra de la herida. Porque yo no sé si se ha enganchado con un anzuelo usted. Tiene una punta filosa. Y el pez, se ha engañado, tiene el señuelo, ¡pum!, come. Pero para soltarlo, tengo que romper a veces su boca. Tengo que sacarlo y hay sangre y hay dolor y luego lo puedo soltar. Pero siempre hay dolor. La tentación es así. Satanás pone delante de nuestros ojos lo que sabemos que nos gusta. Y nos pone delante de nuestros ojos aquello para que nosotros, seducidos por aquello, comamos.
Y cada vez que caemos en la tentación no podemos pensar que saldremos ilesos. Hermanos, eso es una mentira del diablo, eso es un engaño. No creas que si tú cedes a la tentación del diablo saldrás sin heridas. He escuchado jóvenes, como decía, volvamos a la historia, no, si yo voy a traerle a Cristo, se unió un lindo joven, prometedor varón, que está en la iglesia, que dice, yo amo a Dios, pero se enamora de la chica, va y decide hacer lo que está allá, y tarde o temprano él termina lejos de Dios. Lo mismo, cuántas señoritas hermosas, lindas que sirven al Señor, se enamoran de un chico que llegó a la iglesia, es lindo, es guapo, pero nunca comprometido con el Señor. Tarde o temprano esa linda chica termina lejos. Y así como eso, tantas otras historias, matrimonios hermosos que pensaron que nunca terminaría su relación, terminan siendo tentados y finalmente cayendo en pecado de adulterio. Y así sigue la historia. Y ni una de esas historias que yo he dicho ha salido alguien ileso, porque Satanás usa la tentación para herir, para destruir. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger bien, el bien sobre el mal. Por eso Santiago, y estudiamos la carta, decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Consideramos en la tentación de Jesús, ¿cierto?, mucho de aprender y conocemos quizás la historia y la narrativa del texto. Pero sabemos que lo que Satanás hizo es tentar en las tres áreas que son más comunes las debilidades nuestras. Los 3 puntos relacionados con este evento: en la primera tentación Satanás apela a los deseos de la carne. En la segunda tentación al orgullo de la vida. En la tercera tentación apeló a los deseos de los ojos. ¿Recuerda? Comida, lánzate, mira, todo esto te daré. Pero el Señor venció la tentación, enseñándonos que es posible. Por esto el apóstol Juan nos dice y nos advierte allá en 1 de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y note lo que dijo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. La mentira, el engaño, la tentación. Es muy importante, hermanos, conocer cómo opera y actúa nuestro enemigo. ¿Cuáles son sus estrategias? Saber que Él es el padre de mentira, que Él es el engañador y el tentador. Él usará todas las artimañas para llevarnos al error y así, juntos, cayendo uno y otro cristiano, en las tentaciones, en las mentiras y el engaño de Satanás, terminemos deshonrando a nuestro Dios. Hermanos, a través de esta serie debemos recordar que nuestra batalla es real, es cruel, que conocer y identificar a nuestro enemigo nos ayudará a saber a quién enfrentamos, pero también nos ayudará a saber cómo actúa, nos pondrá en alerta y así podremos protegernos con la ayuda del Señor de sus crueles y destructivas artimañas y estrategias, y de las sutiles y grandes mentiras que nos dirá. Porque a veces no son mentiras tan evidentes, a veces son sutiles, son pequeñas, pero finalmente son mentiras. Cuidado, querido hermano, con nuestro enemigo, cuidado con sus artimañas, porque tu comunión importa, tu vida y relación con Dios importa, tu familia importa, tu iglesia importa. Y necesitamos estar listos para pelear la buena batalla de la fe, porque el enemigo no ha cambiado la estrategia. Y seguirá haciéndolo hoy cuando salgas de aquí y mañana cuando te levantes para empezar tu semana, Él seguirá haciéndolo, mintiendo, engañándote y tentándote. Pero necesitamos estar alertas, atentos. Necesitamos guardar nuestra mente, nuestros labios, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida. Necesitamos juntos seguir peleando la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Querido Señor, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra, porque Padre, aunque estos son temas que quizás
cada uno de los que somos tus hijos en este lugar conocemos. Muchas veces, Señor, vivimos sin entender cuán necesario es recordar estas verdades, Señor, en el día a día. Padre, nuestro enemigo es el padre de la mentira. Él es engañador, Él es el engañador de nuestras almas. Este mundo vive rodeado, lleno de mentiras y de engaños de Satanás. Y a los que somos tus hijos, Él vive para tentarnos día tras día, para que deshonremos tu nombre. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, al identificar cuáles son las estrategias y artimañas de nuestro enemigo, Señor, a caer de rodillas más frecuentemente, a clamarte a ti, Señor, por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, como vamos a aprender en las semanas próximas, a someternos a ti, a resistir al diablo para que él huya de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar toda tu armadura, toda la armadura tuya, Señor, para que podamos resistir en el día malo, para que podamos con el escudo de la fe apagar y resistir los dardos del maligno. Ayúdanos, Señor, porque tú eres digno de un pueblo santo, de un pueblo que quiera dar gloria a tu nombre. Señor, tú nos capacitas por tu palabra para que no solo seamos parte del equipo ganador, sino que podamos vivir día tras día la victoria que está en Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo Jesús.